Aquesta nova normalitat amb Olga Garcia, bona nit. Bona nit, Com Miquel. estàs? Molt bé, molt contenta d'estar una nit més aquí amb vosaltres. Estàs tan contenta que no t'han cremat ni t'han destrossat la clínica. No, menys mal, però quasi s'emporta el cotxe a la grua. Has vist? S'emporta el cotxe a la grua. No. Menys mal que amb aquesta nova normalitat la gent està com més propera. Més propera? Sí. Molt bé. Lorena Vázquez, bona nit. Bona nit. Com estàs? A mi no se m'han portat el cotxe a la grua i ha estat una setmana bastant tranquil·la, tret de tot el que ha passat a Catalunya. Sí. Cap problema. Ho has De superat moment tot, no. Vas anar a votar... Perfecte. Tot igual. Sí, vaig poder votar i no et diré que he votat. No t'he preguntat, O sigui, que Sí. tu ets una d'aquestes que vas posar dins la urna aquestes coses tan divertides que van sortir, com per exemple, jo què sé, salami, Mira, si se 100 m'hagués grams acudit- de pavo... Si se m'hagués acudit ho hagués fet, però Sí? em va tocar ser una vegada presidenta d'una taula i em vaig trobar cada cosa, Miquel. Sí? Sí, fins Que- i tot que- alguna caqueta de gos, Em vaig Caca trobar. de gos? Sí, caca de gos. A més, superben aplastada perquè, clar, havia de cabre amb un sobre. Que això, Déu-n'hi-do, Carlos Rai, bona nit. Bona nit. Com estàs? Molt bé, encantat d'estar aquí un altre dia. Escolta, aquesta setmana coneixíem l'empresonament de Pablo Hasél. Sí. Després us preguntaré, perquè avui tenim a dos cantants a taula, què us sembla si hi ha llibertat d'expressió o no a l'hora de cantar. Això serà tot seguit, però abans saludem des de la nostra redacció Arnau Vila, que ha vingut als estudis amb una bossa de basura. Dos bosses de basura, per què? Pues perquè no hi ha containers a la zona on Vic i he hagut d'agafar un taxi, venir amb la merda a la tele i tirar-la. No hi ha contenedors on vius? No, els han cremat tots. Llavors els han cremat. I també se m'han portat el cotxe a la grua, per cert. O sigui, tu avui és el teu gran Avui dia no, de la el sort. divendres. Sí, porto uns dies superfantàstics. Bueno, avui ens ha... 250 euros, per cert, a l'imbècil que em va treure el cotxe a un petonet. Mare de Déu, senyor. Avui ens portaràs com molts aliments afrodisíacs, Sí. Després ho analitzarem. El mateix dia que arribem a la nova normalitat. A Tamara, bona nit, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy Oye, bien. ¿cuánto tiempo sin verte? Es verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo has pasado el confinamiento? ¿Cómo estás ahora? ¿Se te ha llevado el coche la grúa? ¿Tienes No, contenedores no, donde no, vives? no. No sé, ¿te ha tocado una mesa electoral recoger cacas de perro? No, gracias a Dios, nada de No. eso. No, tranquila en casa, con mis 4 peques, con Dani y nada, bien, normal, Hemos pasado el confinamiento en casa, respetando pues todo lo que conlleva esto y bueno, intentando hacer una vida normal dentro de lo posible. Dentro de la normalidad La normalidad, exactamente. que estamos viviendo. Es- Oye, ¿dónde empieza y dónde termina la libertad de expresión para los cantantes? Esta semana que hemos conocido la detención del rapero Pablo Hasél, que lo han encarcelado por las letras que realizó contra la monarquía. Es verdad que él también acumulaba distintos delitos, pero ¿los cantantes os sentís libres? Hombre, yo sí, porque claro, yo no me meto en tantos jaleos. Yo soy una cantante melódica romántica y de ahí yo creo que, bueno, cada uno... pues, Oye, piensa lo pero que no siente, sé, pero para no, hablar no. de la monarquía o de algo así, también le puedes poner un poco de romanticismo, ¿no? Sí, y que le canto a la monarquía. Pues lo mismo que a los independentistas. Pero a si es que Puigdemont. lo que yo canto da igual que sean monarcas, que sea lo que sea, da igual, o personas de a pie, normal. Oye, puedes hacer como Marta Sánchez y dedicarle una canción a la bandera, ¿no? Ella se hizo muy Es conocida verdad, dedicando ¿no? una Es canción a verdad, la bandera es de verdad. España. Que hizo, sí, que puso letra, ¿no? Puso letra al himno de España. Al himno de España. Hombre, está muy bien, ¿no? Cada uno hace lo yo, ¿no? Tú no vas a poner letra a nadie. No. Yo canto lo que a mí me gusta y nada. Oye, vamos a ver un poquito de este último trabajo. Espérame en el cielo y luego analizamos el porqué de esta letra y porqué de este título. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo. Oye, vaya Dime. título. Espérame en el cielo. No me dice mucho. A ver, todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué ese bolero? Teníamos claro que íbamos a sacar un vino porque todo tiene que ver, ¿no? El videoclip está grabado en los viñedos donde, bueno, nace mi vino.
Tú ahora Todo- eres propietaria de un vino. Exactamente. ¿Y un dónde vino que está el tenga mi vino? nombre. No puedo yo traerlo. Te lo has, Ay, no lo he traído nada. Como vivo aquí, te lo has dejado, ¿no? lo he dejado en casa. ¿Pero qué es? ¿Vino tinto, vino blanco? Un Ribera del Duero. Ah, hombre, Eso se ha hecho en Aranda de Duero, está grabado ahí. Esto es calidad, ¿no? Esa es calidad. ¿Cuánto vale? Pero es que Tamara es calidad. Hombre, ¿cuánto vale cada botellita de vino? Hombre, tampoco lo he puesto muy... Muy caro. subido, no. 20 y tantos euros. Ay, hombre, 23. ¿Pero qué vas a decir? ¿Una No, iba- palabrota? Bueno, iba a decir un poco así. No, que luego van a ver mis hijos a lo mejor y tú no puedes estar diciendo palabrotas, ¿eh? Pero es que esto es un programa más 18. Si quieres le quitamos el palito de adelante y ya hacemos un 8. Bueno, mi hija ya con 14 para 15, ¿tú qué te crees? Si veis la de las tentaciones, va a ver esto. Guapo, bonito, vamos. Pero que se va a asustar la niña con esto. Hombre, pues es mucho peor la isla de las tentaciones Es la- lo que estoy diciendo Hombre, yo, claro. si yo me quedo alucinada. Pero imagínate que llega un día y te dice, mamá, que quiero ir a buscar novio a Sí, la claro, isla. ¿y te crees que le voy a dejar yo? Hombre, a ver, Tama, pero si tú eres una madre muy moderna, Sí, tía. modernísima, vamos, Claro. quita, quita. Eso decía yo con 18 años, cuando tenía los niños, digo, ¿qué va? ¿Qué va? Tamara, felicidades, es Gracias. muy bonito el videoclip. Y quería preguntarte, hoy, ¿tú crees que vivimos el amor con este romanticismo? ¿Cómo piensas que...? Yo creo que no. Que no, ¿no? No, yo creo que nosotros, bueno, menos él que no entra dentro del círculo de las edades. ¿A mí qué me estás llamando? Tú, de mi época, perdón. ¿De tu época? ¿Cómo de la época de lluvia de estrellas somos tú y yo? ¿No? ¿Qué va? No sé, yo ¿tú soy no eres del del 80 y pico? Ah, sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué te crees? Oye, que yo tampoco tengo 40, que no he llegado todavía, guapo. Perdona, ¿y aquí qué pasa con los que tenemos 40? No pasa nada, mi marido tiene Exacto. 47. Olga, tú y yo. No pasa nada, mi marido tiene 47, está más cerca de los 50 que de los 40. Bueno, de repente Perfecto. acabas de marginar a Carlos. Carlos, tú tienes... Yo tengo 18. ¿Ves? Te estoy diciendo, si es que yo me lo sé, yo tengo hijos, que yo veo. Tengo 28, tengo 28. Es que yo tengo hijos, yo veo el crecimiento en los niños y yo me voy envejeciendo y los niños No, pero van es verdad, creciendo. o sea, con lo que te cabrea a ti, porque claro, tú eres una cantante clásica. Entonces siempre has sido como un poco... No, luego tú sabes, Bueno, a tú sabes ver, cómo yo soy. a ver, No. yo sé que tú eres Yo una... soy muy abierta, yo sé que que, va, yo sé que tú eres una santa cachonda de la vida, entonces a mí hoy me gustaría hacer la entrevista Santa Cachonda de la vida. Bueno, ya está Pero saliendo claro, no sé bastante. si ha venido Santa Cachonda de la vida o Santa Tamara o Sor Tamara. No, sale lo que sea. Lo que sea. ¿Siempre te han puesto más años de los que tienes por la música o por...? No, eso nunca. Más Eso años nunca. no. Pero sí me han dicho, hombre, para tu edad cantas como muy... con mucho sentimiento y con mucho desgarro. Pero bueno, es mi estilo, es mi forma de cómo yo veo la música y mi mejor manera de expresarla. Eso es lo que yo pienso. Ah. Pero, ¿qué? ¿Qué me vas a decir? Nada, No te que- gusta, ya lo sé. No, todo lo contrario. A ver, ¿qué me vas a decir? Te voy a decir que todo lo contrario, que es muy valorable y de verdad Sí, que... sí, sí, todo de boquilla para afuera. No, te lo digo de verdad. Luego tú no te pones una canción de esta ni de coña. Tú te duermes. Yo, Venga, ve. bueno, mi último sencillo no es un bolero, pero yo canto baladas también y son canciones Venga, a ver, que no solo... dime una, antigua. Ay, dime, pregúntame No. de alguien, tú de lo que dime, tú de quieras. alguien. Vamos a ver, No. una canción de José José, Hoy un no título. sé, no sé quién... ¿Ves? Ya está fuera. Ya está fuera de Carlos, lo has intentado, no has La he podido con intentado, pero Tamara. no he podido. No has podido con ella. Yo, sin embargo, me sé todo lo nuevo Claro, y me por- sé por todo tus lo de hijas. antes. Ay, pero amigo, José José no es de mi época, cariño. Yo tengo 36. Pero a ver, José cariño, José murió el año pasado. voy a lanzar una lanza a favor de Carlitos. Yo tampoco no sé quién es José Rosé. José José. Ah, José Es José. un cantante muy importante mexicano. José José. Uno de los vale. bandas Y ahora sí que sé. vendedores. Es verdad. Que hizo El Triste en la edición de, bueno, que antes, que se llamaba ¿cómo se llama? La edición de música internacional, que luego se convirtió en la OTI. Pues él hizo la segunda edición y quedó tercero. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Porque en la música vemos que no nos ponemos de No. acuerdo. En la edad tampoco nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Tú qué? Venga, ya va. ¿De qué año eres tú? Yo soy del 85. Y yo de 84, si no le da un año. Bueno, pues ya, pero tú estás casada. ¿Tienes 3 o 4? 4, pero yo me he 4 adelantado hijos. mucho. Con un chulazo desde hace 18 años que es muy amigo mío. Chulazo, bueno, ya, pobre mío, ya con 47 estaba trabajando en mi chica. Con 40, a ver. Sí, pero pobrecito, el trote que le he dado yo, Pues mira, pobrecito mío. vamos a ver una cosa. Está ya. Vamos a ver los trotes principales que le das a... A Dani. No, a la comida. ¿A la comida yo?
Tamara, hola Javier, ¿qué tal Hola, estáis? ¿qué tal? Bueno, os veo muy bien rodeados. Os he citado a los dos por una razón muy concreta. Día de los Enamorados y necesito cocina, Javier, para que me eches un cable y sobre todo música Y yo también. música Tamara. romántica, ¿no? Hombre, claro. Y aparte, también he contactado contigo porque me han dicho que eres una cocinera bastante buena. Cocinera, pero cocinita sí. Cocinera, no, pero cocinita, Cocinita sí. ¿Qué cocinas? Yo de todo. Pero eres más de puchero o de sushi. Yo para comer, yo de sushi. Y en Ah. casa para cocinar, más puchero porque... ¿Y tú con los crees en niños- esto de los alimentos afrodisíacos? Sí. Sí. Claro. Igual que la música también. Mira, José José. ¿Esto te pone para...? Hombre, tú depende de qué música te pongas, te pone más o menos. Y también igual que un deleite para los oídos, el comer también, ¿no? Ya, pero perdona, a mí me pones esto en la cama. Pero chiquillo, esto no. Ah. Esto es un deleite para escucharlo ahí porque tiene una grandiosa voz. Ah. Que todo depende de qué canción. Entonces, A Miguel le pones esto y sale corriendo. un disco de Luis Miguel de boleros, que todo es bolerito y todo es con voz más sutil, más suave. Que está con una grandiosa voz con toda una orquesta, ¿no? Pero otro tipo de música se utiliza. Y a ver, que tú me querías contar que tú has sacado un single, ¿no? A ver, cuéntame. No, que no ¿De qué te va quería el contar nada. single? Te quería de... No, dímelo, porque ahora me he quedado con las dudas, venga. Luego lo canto y lo escuchas. Luego te lo canto con la guitarra. Ah, oye. Ah, sí. Oye, mira, un Un chico así de concierto guapo privado, y ¿no? encima te toca con la guitarra. A ver si vas a salir con un tema de aquí, ¿eh? No, hombre, te quería decir que es muy difícil, que no vayas a, bueno, pues a lo típico, a lo que va a todo el mundo. Cuando suena reggaetón, que te vayas al reggaetón. Cuando Sí, suena una eso es música, que te vayas a una música. Hay cantantes que siguen el mismo estilo desde que Es verdad, empiezan. bueno, ahí sí tienes razón, es verdad que, por ejemplo, tenemos ahí a Luis Fonsi, de ejemplo, que Exacto. empezó siendo un baladista, que es maravilloso, es un gran baladista, Exacto. y ha terminado siendo un reggaetonero. Por ¿no? ejemplo, grupo como Estopa siempre ha cantado lo mismo desde el principio. Es porque ellos tienen un estilo muy marcado y yo creo que eso me pasa a mí también, un Exacto. estilo marcado como tipo Luis Miguel, ese tipo de cantantes que a lo mejor de ahí pues es más difícil salir. Oye, vamos a conectar ahora con un periodista joven, guapo y esbelto, Arnau Vila. ¿Qué tal? Buenas noches otra vez, ¿cómo estáis? ¿Qué le traes hoy a Tamara? Pues mira, Tamara, por cierto, déjame decirte una cosa, hija. ¿Sabes qué me pasa contigo? Cada vez que me dicen Tamara, no sé si eres tú o la Tamara Ámbar Llurena no cambié, que su madre Ay, llevaba Madre ladrillos en mía, el qué bolso. antigüedad, chico, como qué pasado de moda estás. Sí, ¿verdad? Yo también. Y por eso he buscado tu nombre y es Tamara Macarena Valcárcel Serrano. Y a partir de ahora ya me va a quedar clarísimo. No, y artístico Tamara solo, no Tamara Claro. Macarena Artístico Valcárcel Tamara. Serrano. Vale, genial. Es que siempre tengo la duda esta. Y Sí, nada, ¿todavía? Todavía, Vale. todavía, Pues mira todavía. que yo ya Siempre me me confundo qué con una y la mayor me otra, he hecho hija, ya. no sé por qué, pero bueno, da igual. Oye, mira, que yo te traigo aquí una cosita. ¿Habéis visto el vídeo ya de Como Sapiens, verdad? Sí. Sí. Muy bien, pues fenomenal, procedemos. Yo tengo una lista de alimentos afrodisíacos, ¿de acuerdo? Ay, Porque hace poco fue San Valentín, el día de los enamorados, los que tienen pareja y los que no, pues nada, No lo importa, celebran día solos. del amor y la amistad. Claro que sí. todo Qué se bonito te ha celebra. quedado Muy esto. bien. Día de, Ah, la, que sí. día de la mano amiga, ¿no? Del amor y la amistad. Del Del amor y la uno contra amistad. uno, Es eso bonito para que, claro, a la gente que no tenga pareja. A ver, ¿qué vas a decir? Vale, nada, ¿tú lo celebraste bien? ¿El qué? Si lo Que celebraste bien. celebraste. No, estaba con mis niños. Mis hijos, mi marido en casa. Bueno, pero con tu marido harías algo. Pues no, ya no. ¿Ya no hacéis nada? Nah, ya estamos muy aburridos ya. Vale, pues nada, yo te propongo una cosa para que hagáis a partir de ahora, ¿vale? Yo te propongo que cuando llegues esta noche a casa le prepares una cena con alimentos afrodisíacos. Yo tengo 6, aquí no, A los ver. tengo en un papel, aquí Sí, apuntados. sí, bueno, en tu lista, vale. Exacto. Entonces, yo te voy a decir 6 alimentos. Te Vale, los y, digo luego, ya. ¿y con los niños qué hago entonces? Porque Nada, claro, no me sé. van a Se los dar una dejas a idea. él, se los dejas ¿Qué a hago con él. los niños? ¿Te lo dejo a ti en tu casa? Conmigo, yo los Vale, cuido. porque Yo yo los no llevo sé por qué algún hacer, claro. camino. Le pongo al hombre como una moto, ahí como un toro, ¿qué hacemos? Y luego ¿qué hago con los 4 niños? ¿Dónde los coloco? Nada, hija, me los Y quedo le yo. toca que hacer lo- la cena antes a los niños, ¿no? Nada, Entonces hija, ya que cuando me le los vaya a hacer quedo la cena yo. estoy Oye, que me cansada. los quedo yo. Venga, vamos al grano. Espárragos. Tamara. Espárragos no. No, pero digo, escucha. ¿Son afrodisíacos o no los Yo espárragos? creo que no, los espárragos son afrodisíacos. Pues sí, hija. Pero cuando hace pipí huele fatal, que va. A mí me gusta Pues los espárragos son afrodisíacos. No sé si es porque tienen miembro de falo o qué, pero son afrodisíacos. Ay, no, chico, por eso no. Vamos Son a afrodisíacos seguir. los El alimentos. otro alimento son los testículos. ¿Cómo? ¿Tú te has comido alguna vez un testículo? No. Bueno, sí. ¿Te has comido...? Ay, Pero no. por favor, Tamara, pero que estás haciendo un programa de más 99. Tus niños van a tener... No, porque estaré farta de...
y estaban buenos. No, hombre, que estoy diciendo que testículos no he comido. ¿Has comido o no has comido? No, Que no has comido. Va, calla, oye, a ver, dime otro, pero si no está diciendo ningún alimento afrodisíaco este hombre, nada más que está diciendo guardada. Vale, no, A ver, venga. perdona, que el testículo no es afrodisíaco, pero Claro ¿para que quién no. puede serlo? Oye, para gustos colores, ¿eh? A ver, ¿qué más? Hay gente que come de todo en esta vida. Ay, Dios mío. Vamos con lo siguiente, ¿A ti el te gustan los ajo. testículos? ¿Has comido? Yo testículos de momento no, pero ¿No? yo no me cierro puertas a nada. Por si acaso. Por si acaso, oye, de verdad, yo no le hago asco a nada. Si tengo que comer testículos, los como. A ver, ¿qué más? Oye, va, que esto es un programa serio. Sí, mucho, dime. Vamos a seguir. El ajo. El ajo, por favor, que no. Antimorbo total. Pues hija, el ajo sí, y se ve que si te lo comes y eruptas en la cara de tu marido, Pero aún es bueno, más este hombre está afrodisíaco. diciendo Por qué tontería, ¿verdad? de verdad. Pero qué es eso, por No estás Dios? diciendo las especias que hay, Y el último, especies que hay de los callos, ¿son afrodisíacos o no son afrodisíacos? Mira, me está dando la noche, de verdad. ¿Qué va? ¿Los callos cómo van a ser afrodisíacos? Los de los pies no, los de comer. Chicos, ¿cómo va a ser los pies? Este encima es que encima es fetiche de... que yo me como pie también. Yo callos, te lo juro que nunca comería ni lamería uno. ¿Tú sí? Yo he comido callos, claro. ¿De pies? No, de pie. ¿Cómo voy a comer callos de pie? Ah. Pues Ay, qué nada, asco. tampoco son afrodisíacos. Claro que no, son afrodisíacos los callos. Son Solo muy los buenos, espárragos. ¿Los Ar- espárragos? Arnau, gracias. De nada. No se le ha dicho nada ni una. Oye, ¿eh? a mí me han entrado muchos calores, pero... Las ostras, la fresa, el curry. Hijo mío, no has dicho nada afrodisíaco. Nada. Ah, vamos, no ha dado ni una. No ha dado ni una. Oye, Testículo se ha quedado marcado ya. es que... No, claro, es que me ha parecido muy fuerte. Bueno, ahora te vas a hacer santito conmigo aquí. Hombre, ¿por qué me haces el movimiento así, Tamara? No, porque Hombre. no, yo no he hecho nada, he hecho así Madre solo. mía, por favor. Mira, yo te veo en 2 meses cantando ya como Lady Gaga o alguna de estas absurdas que se ponen bistecs. No, hombre, esas son más finas que yo que va. Oye, vamos a ir a por una cosa más fina todavía. ¿Tú sabes qué es el OnlyFans? No, ¿qué es eso? Pues te lo cuenta Olga porque igual te A ver, puede venga. interesar mucho. Los hijos de Tamara, por favor, en este momento que apaguen la tele y que se vayan a ver otra programación, Olga. Pues mira, he preparado hoy unas imágenes de famosos que salen en OnlyFans. ¿Qué es el OnlyFans? Es una aplicación, es una app, donde puedes interactuar de una forma más íntima y remunerada con tus fans. Entonces es... Tú te has quedado un poco igual. Es como de despelotarte y vender tus fotos íntimas por internet. No, perdona. Eso. Y es una aplicación que están haciendo ahora servir bastantes famosos o no famosos, o sea, gente en general, anónima, para sacarse pues Un un dinero dinerillo extra. extra. Estudiantes o bueno, como... Veo a Carlos Una buscando por- la aplicación así como medio escondido. No Bueno, creo. no, igual le interesa. Que a él le haga falta ahora. Pues para que- salió en el 2016. Sí, ¿Ah, ahora es sí? cuando está Sí, petando o más. sea que es ahora que se empieza a escuchar más, pero es de No, no. ¿Por qué ahora se 2016. escucha? por Y qué? hay ¿Por gente la que pandemia gana o por- fortunas, Tamara, pero Por fortunas. mira, hay un artículo que Sí. Daniela Blume en un día 20.000 euros. Claro, porque tiene mío, muchos Pues no sé si registrados. pensármelo yo también ya. Es que esto no empezó como algo sexual o como algo que fuera para Bueno, a mí ya no me mayores importa, de me edad. dicen 20.000 euros Carlitos, en un día. sí que estás y informado yo tú. enseño No, pero es verdad. Esto, hasta aquí. Hasta la glotis. Hasta la glotis Pero que ya enseño no yo. solo enseñar, sino que también interactúan. O sea, bueno, eso no sé hacen si me va a vídeos y dejar tal ahí. cada uno. Mira, tenemos unas ver. imágenes famosas en OnlyFans. ¡Hala, toma! Vale, Daniela pues, Blume. Daniela Blume. También tenemos a Maricielo Pajares, Pomares, mira. sí, Maricielo. Maricielo. Y entonces, bueno, Nacho Vidal, hay varios personajes que salen, están todos con unos cuerpos extraordinarios. Pues nada, me pongo Allen yo y King. pongo a mi marido aparte también. Entonces 20.000 euros y 20.000 yo. Ya está. Lo que pasa que, Ya bueno, tenemos. yo lo que os quería aquí proponer o Ah, mira, qué debatir un famoso, poco qué fuerte. era que qué os parecían, ¿no? Estas imágenes, si realmente creéis que son la tendencia actual o A ver, esas puede haber tampoco son muy- Photoshop.
Yo creo, a ver, no las veo muy fuertes. No, las veo estos son bonitas. imágenes que ha cogido Olga, imagino, pero las Exacto. que hay dentro es sin No, ropa. pero Serían estas sin son de ropa. pago, las que ya hay dentro, que tú no puedes, tienes que hacerte suscriptor para poder verlas. Entonces es cuando puedes interactuar. Y hay mucha gente hoy en día, a través de otras aplicaciones, que se derivan a esta aplicación para tener su business montado. Por ejemplo, pues en el Tinder, en todas estas Ah, en todas las aplicaciones. aplicaciones de Claro, Exacto. pero que tú no has tenido una aplicación de estas Yo en tu nunca, vida, cariño, ¿no? no. Yo empecé con 18 años con ¿estás Dani. a gusto? ¿Estás bien? ¿Yo? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, no, ¿te quieres quedar un poquito más? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, sí. De Pues aquí mira, a mi vamos- casa no hay nada. ¿En tu casa no hay nada? De Madre aquí a mi mía. casa no hay nada de tiempo. Te puedo quedar todo el tiempo que quieras. Ah, vale. Estoy de aquí a... Ah, vale, pues nada. Oye, paramos 60 segundos y a la vuelta está con nosotros Chuso Jones. Nos queda la sección de TikTok de Carlos, nos queda la canción de Carlos y nos queda crear el OnlyFans de Tamara. En un minuto volvemos. Hasta ahora.